Hoy tengo el placer de conversar con una de las voces más reconocidas y expertas del país en materia de COVID-19. Además, también es Premio Enfermedades Poco Frecuentes Martínez Pardo 2021. Buenos días, doña Margarita. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, me gustaría comenzar esta entrevista con una noticia reciente, y es que el Gobierno ha conseguido sacar adelante el Real Decreto Ley según el cual se establece la obligatoriedad del uso de mascarillas. ¿Qué opinión le merece esta medida? ¿La ve adecuada actualmente? Bueno, creo que el uso de mascarillas en el exterior tiene un impacto muy pequeño porque el aire del exterior es el que está más limpio, el que menos puede contagiar. Creo que esto tendría que ser, desde hace ya tiempo, acompañado de unas medidas muy importantes de información al público sobre cómo actuar sobre el aire, que puede ser más contagioso, que es el aire que está en los interiores, mal o parcialmente ventilados, mediante medidores de CO2 para medir cómo está de gastado el aire, cómo está de respirado y por lo tanto las probabilidades que hay de que si hay una persona contagiosa nos lo contagie, para filtrar el aire del virus que puede estar suspendido en los aerosoles y que puede estar suspendido al menos durante una hora, pasado, repetido por los filtros del aire de la estancia, y también informar sobre cómo usar los climatizadores actuales para que renueven suficiente cantidad de aire para que venga del exterior y de esta manera se purifique el aire de interiores. Y esto claramente tiene que ir acompañado de investigación para conocer mejor cómo es la transmisión de este virus y de otros agentes infecciosos respiratorios por los aerosoles que se quedan suspendidos en el aire y que emitimos simplemente al respirar, más al hablar, más al cantar, ¿no? Más con el ejercicio activo. Investigación sobre el tipo de filtros e investigación sobre nuevos climatizadores que sean compatibles energéticamente a la vez que traigan salud, no solo frente a este virus, no solo frente a esta epidemia, sino en general frente a presentes y futuros agentes infecciosos respiratorios. En estos momentos de comienzos de febrero, ¿en qué momento nos encontramos con respecto al COVID? ¿Podemos hablar de final de la pandemia? ¿Se ve ya en el horizonte? Cada oleada de este virus nos ha traído nuevos conocimientos y nuevas sorpresas. En principios de febrero del año 22 estamos en un momento en el cual nos ha venido la sorpresa y el sobresalto de una variante completamente nueva en la peor época del año, que es Omicron, que se contagia en un campo que actualmente estaba inaccesible para Delta o poco accesible para la variante anterior, para Delta, que es el campo de la inmensa cantidad de población que ya tenemos inmunidad, sea por la buena vacunación o sea por haber pasado la infección. Entonces, ese campo que para Delta era difícil de entrar, aunque podía entrar en los vacunados, es el campo en el que se ha encontrado todo su filón, todo su camino Omicron, y por eso hay tantísimos contagios. Hay tantos que el número de casos que se detectan es absolutamente poco de fiar, porque realmente se ha saturado el sistema de diagnóstico y no tenemos realmente ni idea de cuántas personas están realmente contagiadas. Muchas personas se hacen diagnóstico en casa y entonces seguir los casos es muy difícil de ver qué está ocurriendo. Se han mezclado además dos oleadas. Se inició con Delta, que fue la que más se transmitía al principio de las Navidades, y siguió con Omicron, que se fue imponiendo durante las Navidades. Y si tienen características biológicas distintas, pues puede ser muy difícil interpretar lo que está ocurriendo. Se ha dicho desde el principio que Omicron era más leve y que se transmitía mejor, pero ninguna de las dos cosas a principios de febrero lo sabemos todavía. Parece que sí que es algo más leve, aunque los últimos datos a principios de febrero de Sudáfrica hablan de unos porcentajes de enfermedad grave entre las personas hospitalizadas altísimos. Por lo tanto, no necesariamente es más suave Omicron, solo que en el conjunto de todas las personas a las que se contagia, que es un conjunto mucho más amplio y sobre todo muy ampliado por todas las personas que tenían inmunidad, en las que la enfermedad es necesariamente más leve, pues el conjunto de todas, incluyendo a muchas más leves, pues sí, parece más leve, pero los análisis son difíciles de hacer. Hay que mirar en poblaciones equivalentes cómo se compara con Delta y todavía no lo sabemos. Los hospitales no están tan saturados y las UCIs tampoco están tan saturadas como se esperaba de tantos casos, pero es que la mayoría de los casos son necesariamente leves, como digo, por Omicron. Hay que ver cómo acaba la oleada de mortalidad, cómo acaba la oleada de UCIs, y con eso podremos saber si estamos cerca de la pandemia o si simplemente se nos ha acelerado la infección de todas las personas, que tendrá se cobrará una serie de fallecimientos. Esperemos que no sean muchos, pero claramente van a ser muchos más que en la oleada de verano, a pesar de estar todos tan vacunados.
y esperemos que esto, por lo menos como beneficio adicional, nos deje a mucha población muy bien inmunizada por haber pasado la infección con Omicron, muy bien protegida frente a la futura infección por Omicron. Si solo sigue Omicron, podremos decir que la pandemia está bastante controlada, pero Omicron ha sido una variante inesperada que nos ha sobresaltado por lo distinta que es y que nos ha abierto la mirada a que pueden surgir variantes muy distintas de las que estaban circulando, que eran todas semejantes, pequeña evolución. Por lo tanto, nos puede dar otro sobresalto, otra variante también muy distinta de Omicron y de las anteriores, y entonces volveríamos a empezar a enfrentarnos a algo nuevo y a intentar averiguar cómo es. La siguiente pregunta la quería hacer en relación con eso que me comentaba del autodiagnóstico en casa. Y es que la semana pasada conocíamos la noticia de que se producía un nuevo récord de ventas de test de antígenos, 9 millones en la tercera semana de enero. ¿Qué opinas sobre este posible abuso de confianza en los test de antígenos? ¿Es seguro o conviene tener precaución a la hora de confiar en ellos? Los test de antígeno tienen una sensibilidad un poco menor que las PCRs, pero tienen una ventaja fundamental sobre las PCRs, y es que te dan el resultado en el momento. Por lo tanto, te dicen si en el momento en que te están dando el resultado tienes suficiente carga antigénica, suficiente carga de virus como para poder contagiar. Las PCRs te dicen la carga que tenías hace 2 días, ayer o esta mañana temprano cuando es por la noche. Y como la carga viral sube muy rápidamente en cuestión de horas y también en cuestión de días, pero en cuestión de horas incluso, pues tener los datos de la PCR de ayer o de antes de ayer tienen mucho menos valor que tener los datos inmediatos, aunque sean con un poco menos sensibilidad, de un test de antígeno. Entonces son importantes porque permiten decidir la actividad diaria con responsabilidad por cada persona. Creo que es muy bueno el poderse hacer test de antígeno, se pueden hacer con mayor frecuencia, con más tranquilidad. El que sean baratos era una solicitud, un clamor de mucha gente para que se pudiesen usar más abundantemente. Hay países vecinos en Europa que directamente los hacen por parte del gobierno a coste cero en muchas zonas, también en muchos puntos, de manera que puedan ser también muy asequibles a la población. Pero sí son una ayuda porque ha puesto en nuestras manos el control de la actividad diaria para cuando ya estamos muy formados sobre lo que significa ser positivo y sobre lo que significa poder haber estado contagiado y ser un contacto. ¿Cree que las personas con enfermedades crónicas, como pueden ser muchas de las enfermedades raras o poco frecuentes, deberían tener una mirada especial en cuanto a vacunación? Hay personas que son de grupos de riesgo frente a la infección y esas personas ya en general están vacunadas. Hay personas que son distintas de las anteriores y son personas que son de grupo de riesgo de poder reaccionar con poca intensidad a la vacuna. Este grupo de personas son personas en las que su sistema inmunitario no es suficientemente potente y no prende bien las vacunas, aunque se vacunen repetidamente o tienen que vacunarse quizás más veces para que prenda bien la vacuna. Estas son las que se tendrían que cuidar en particular entre todas las de enfermedades poco frecuentes, es decir, aquellas que tengan una inmunidad que ya sea más débil. Y eso se nota porque en el pasado personas con esas enfermedades tenían más frecuencia general de algún tipo de infecciones, en particular de infecciones respiratorias. Esas personas son las que tienen que tener especial cuidado porque tenían una inmunidad que ya estaba demostrando que no era suficientemente potente frente a un estímulo natural como son las infecciones y que probablemente en ellas no prendan igual de bien las vacunas. Esas son las que tienen que tener especial cuidado en contacto con sus médicos. El ARN mensajero, antes de ser conocido por las vacunas, era una esperanza para muchas de las enfermedades raras o poco frecuentes. Ahora que su uso está más generalizado, por así decirlo, ¿cómo cree usted que afectará este uso masivo en futuras investigaciones relacionadas? Hombre, el conocer la manera de inocular el ARN para que exprese una proteína es importante para aquellas enfermedades poco frecuentes en las cuales se estaba intentando reemplazar una proteína o unas proteínas que faltasen por alguna mutación de los pacientes. Entonces, en esos casos sería importante aprovecharse de toda la investigación que se haga en relación con las vacunas. Es decir, en los casos en que se intenta suministrar algo
que falta en los pacientes. Por ahora lo que se sabe es que la expresión, la estabilidad del RNA no es muy alta en tiempo y que por lo tanto la expresión de la proteína no es muy larga en tiempo. Y bueno, pues eso se mejorará probablemente porque para la inmunidad también eso es mejor. El tipo de nanopartículas que se usan para dispensar este ARN también es importante y de eso se puede beneficiar la investigación en enfermedades poco frecuentes. La situación contraria, que es cuando hay que eliminar algo porque la enfermedad poco frecuente está causada por un exceso de algún producto, que es lo que causa la patología, la investigación sería quizás al revés, pero también se puede aprovechar porque hay veces que lo que se intenta producir con el ARN mensajero para el tratamiento de la enfermedad poco frecuente es un producto que neutralice, que inactive al producto incorrecto que se hace y que causa la patología, y entonces también se intenta que se exprese el mayor tiempo posible en las células diana. Entonces sí, es probable que se beneficie y será importante este empujón porque se está investigando mucho en ello. Recientemente conocíamos otro dato preocupante, y es que en la actualidad en los países subdesarrollados menos del 6% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. ¿Cuál es su opinión sobre que las enfermedades poco frecuentes no existan en estos países? Bueno, en estos países probablemente no se están detectando estas enfermedades y en los países con menos recursos de todos probablemente no se pueden diagnosticar a tiempo y haya fallecimientos de los niños en edad temprana. Está claro que lo ideal sería, como mínimo, preservar los sistemas de salud de estos países, es decir, que todos los sanitarios de estos países estén vacunados, y todavía no se ha llegado a esos niveles porque estos porcentajes de vacunación tan bajos no se han concentrado solo en las personas de más riesgo ni solo en las personas de todo el sistema sanitario. Están teniendo problemas no solo con la COVID-19, que es un problema no tan importante en países en los cuales la población no tiene esa esperanza de vida tan alta como en Europa y por lo tanto no tiene tantas personas de edad avanzada que puedan ser tan vulnerables a la COVID-19. Lo que está ocurriendo en esos países es que se está cayendo el sistema de salud, se está perdiendo el terreno ganado a la lucha contra otras enfermedades muy prevalentes como las tropicales, malaria, tuberculosis, pero enfermedades también menos prevalentes como efectivamente enfermedades poco frecuentes y enfermedades incluso de la infancia, ¿no? La vacunación de la infancia está cayendo, está subiendo la mortalidad en el momento del nacimiento, la mortalidad materna también al parto, y esto es un problema en esos países directamente en relación con la sanidad. También la educación está sufriendo y esto va a tener impacto a más largo plazo. Niñas que dejan el colegio durante confinamientos, cuarentenas, etcétera, y que ya no vuelven nunca, ¿no? Entonces esto es necesario que cuanto antes, y ya hace tiempo teníamos que haberlo hecho, no solo tenemos dosis, que eso lo llevamos haciendo, sino que además ayudemos en la logística de las campañas de vacunación que países con un sistema sanitario precario no pueden asumir por sí mismos. No nos gustaría acabar esta entrevista sin antes preguntarle sobre el mecenazgo en investigación. Desde INDEF hemos intentado sin mucho éxito sensibilizar a grandes entidades deportivas. ¿No cree que en España se necesita una mejora en cuanto a responsabilidad social corporativa? Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de lo determinante que es la salud para nuestra vida, para nuestra economía, para nuestro futuro, y el papel tan importante que desempeñan en la salud un amplio rango de enfermedades y no solo las más conocidas. Y por ello es importante que se apoye, desde luego desde la sociedad, con este conocimiento, que se apoye el estudio y el apoyo a los pacientes, el estudio, la investigación de estas patologías y el apoyo a los pacientes. Las dos cosas es muy importante. Si desde las grandes corporaciones se puede apoyar, estarán teniendo una labor de responsabilidad social corporativa de verdad, es decir, absolutamente dirigida a algo que va a tener un impacto directo sobre la sociedad, en beneficiar a la sociedad, y siempre se asociará su marca, su conocimiento a esta labor tan beneficiosa que pueden hacer. Creo que es muy importante, es una costumbre más anglosajona, pero en los países anglosajones siempre se liga el nombre del benefactor al beneficio que se logra,
y creo que eso es una colaboración entre la sociedad que es muy importante. Pone en contacto distintas áreas de la sociedad que aprenden la una de la otra, que se benefician, que entran en sinergia y que ayuda en particular a las personas pues, más desatendidas, más desfavorecidas, y en este caso estamos hablando de salud, tanto de enfermedades poco frecuentes como de enfermedades infecciosas que muchas veces también van ligadas. Doña Margarita del Val, un placer poder contar con usted en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y mucho éxito, y muchísimas gracias sobre todo por apoyar la investigación en enfermedades poco frecuentes, que es tan difícil porque son todas tan distintas y hay muy pocas personas de cada uno de ellos, pero son todas importantes. Muchísimas gracias.